Vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo habríamos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés y yo, naturalmente, tengo un apellido inglés, pero no he visto nunca Inglaterra. Mi padre servía en el ejército austriaco. Cuando alcanzó la edad del retiro, con su reducido patrimonio pudo adquirir aquella pequeña residencia feudal, rodeada de varias hectáreas de tierra. No creo que exista nada más pintoresco y solitario. El castillo está situado sobre una suave colina y domina un extenso bosque. Una carretera angosta y abandonada pasa por delante de nuestro puente levadizo, que nunca he visto levantar. En su foso nadan los cisnes entre las blancas corolas de los nenúfares. Dominando este conjunto se levanta la amplia fachada del castillo, con sus numerosas ventanas, sus torres y su capilla gótica. Delante del castillo se extiende el pintoresco bosque a la derecha. La carretera discurre a lo largo de un puente gótico tendido sobre un torrente que serpentea a través del bosque. He dicho que es un lugar muy solitario. Juzgad vosotros mismos si digo la verdad. Mirando desde la puerta de entrada hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más próximo está en esa última dirección, a una distancia aproximada de 7 millas. El castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica es el del general Spildorf, a unas 20 millas a la derecha. He dicho el pueblo habitado más próximo, porque al oeste, solo a 3 millas, en dirección al castillo del general Spildorf, hay un pueblecito en ruinas con su iglesia gótica también en ruinas. Allí están las tumbas, casi ocultas entre piedras y follaje, de la orgullosa familia Karnstein, extinguida hace tiempo. La familia Karnstein poseía antaño el desolado castillo que, desde la espesura del bosque, domina las silenciosas ruinas del pueblo. Hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes este extraño y melancólico paraje, pero ya hablaré de ella más adelante. El número de habitantes de nuestro castillo era muy exiguo, incluyendo a los criados y a los habitantes de los edificios anexos. Estábamos solamente mi padre, el hombre más simpático del mundo, pero de edad bastante avanzada, y yo, que en la época en que ocurrieron los hechos que voy a narrar, tenía solamente 19 años. Mi padre y yo constituíamos toda la familia. Mi madre, de una familia noble de Estiria, murió cuando yo aún era una niña. Sin embargo, tuve una inmejorable nana, la señora Perrodon de Berna. Era la tercera persona en nuestra modesta mesa. La cuarta era la señorita Lafontaine, una dama en toda la extensión de la palabra, que ejercía las funciones de institutriz para completar mi educación. Algunas muchachas amigas mías venían de vez en cuando al castillo y algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. Naturalmente, también recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Por vecinos se entienden a las personas que habitaban dentro de un radio de 4 o 5 leguas. Puedo aseguraros que, en general, era una vida muy aislada. El primer acontecimiento que me produjo una terrible impresión y que aún ahora sigue grabado en mi mente es al propio tiempo uno de los primeros sucesos que mi vida puede recordar. La nursery, como la llamábamos, aunque era solo para mí, estaba en una habitación grandiosa del último piso del castillo y tenía el techo inclinado, con molduras de madera de castaño. Tendría yo unos 6 años, cuando una noche, despertándome de improviso, miré a mi alrededor y no vi a la camarera de servicio. Creí que estaba sola. No es que tuviera miedo,
pues era una de aquellas afortunadas niñas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas y los cuentos de hadas, que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Si me eché a llorar, fue seguramente porque me sentía abandonada, pero con gran sorpresa vi al lado de mi cama un rostro bellísimo que me contemplaba con aire grave. Era una joven que estaba arrodillada y tenía sus manos bajo mi manta. La observé con una especie de placentero estupor y cesé en mi lloriqueo. La joven me acarició, se echó en la cama a mi lado y me abrazó sonriendo. De repente me sentí calmada y contenta y me dormí de nuevo. De súbito me desperté con la escalofriante sensación de que dos agujas me atravesaban el pecho profundo y simultáneamente proferí un grito. La joven dio un salto hacia atrás cayendo al suelo y me pareció que se escondía debajo de la cama. Por primera vez sentí miedo y me puse a gritar con todas mis fuerzas. La niñera, la camarera y el ama acudieron precipitadamente, pero cuando les conté lo que me había ocurrido estallaron en risas, a la vez que trataban de tranquilizarme. Aunque yo era solamente una niña, recuerdo sus rostros pálidos y su angustia mal disimulada. Las vi buscar debajo de la cama, por todos los rincones de la habitación, en el armario, y oí a mi ama susurrar a la niñera: «Mira, alguien se ha echado en la cama junto a la niña. Aún está caliente». Recuerdo que la camarera me acarició y que las tres mujeres examinaron mi pecho. En el punto donde yo les dije que había sentido la punzada, me aseguraron que no se veía ninguna señal. Al día siguiente lo pasé en un continuo estado de terror. No podía quedarme sola un instante, ni siquiera a plena luz del día. Recuerdo a mi padre junto a mi cama, hablándome en tono festivo, así como preguntando a la niñera y riéndose de sus respuestas. Luego hacía muecas y me abrazaba, y me aseguraba que todo había sido un sueño sin importancia. Pero yo no estaba tranquila, porque sabía que la visita de aquella extraña criatura no había sido un sueño. Una tarde de verano, particularmente apacible, mi padre me pidió que le acompañara a dar un paseo por el maravilloso bosque que se extiende ante el castillo. El general Spildorf no vendrá a visitarnos como esperábamos, me dijo. Nuestro vecino debía pasar varias semanas en el castillo con él. Debía venir también su joven sobrina y pupila, la señorita Reinfeldt. Yo no conocía a la señorita Reinfeldt, pero me la habían descrito como una joven encantadora. Quedé muy desilusionada ante la noticia que acababa de darme mi padre, mucho más de lo que puede imaginar alguien que viva habitualmente en la ciudad. Aquella visita y la nueva amistad que seguramente había de surgir de ella había sido objeto diario de mis pensamientos durante muchas semanas. «¿Cuándo vendrán?», pregunté. «El próximo otoño, dentro de un par de meses», respondió mi padre, y añadió: «Me alegro, querida, de que no hayas conocido a la señorita Reinfeldt». «¿Por qué?», inquirí molesta y curiosa al mismo tiempo. «Porque la pobre muchacha ha muerto», contestó. Quedé sumamente impresionada. El general Spildorf decía en su última carta, 6 o 7 semanas antes, que su sobrina no se encontraba muy bien, pero nada hacía pensar en la posibilidad, ni siquiera remota, de un grave peligro. «Aquí tienes la carta del general», continuó mi padre, entregándomela. «Me parece que está muy trastornado. Indudablemente, cuando escribió la carta, se hallaba muy excitado». Nos sentamos en un banco de piedra junto al sendero de los tilos. El sol desaparecía con todo su melancólico esplendor detrás del horizonte selvático, y el torrente que discurría junto a nuestra mansión reflejaba el colorido escarlata del cielo, cada vez más pálido. La carta del general Spildorf era tan insólita y apasionada que la releí detenidamente para comprender su sentido. Quizás el dolor
había trastornado su mente. Decía así: he perdido a mi querida sobrina. La quería como a una hija. La he perdido, y solamente ahora lo sé todo. Ha muerto en la paz de la inocencia y en la fe de un futuro bendito. El monstruo que ha traicionado nuestra ciega hospitalidad ha sido el culpable de todo. Creí recibir en mi casa a la inocencia, a la alegría, a una compañía querida para mi Berta. Dios mío, qué loco he sido. Consagraré los días que me quedan de vida a la caza y destrucción del monstruo. Solo me guía una débil luz. Maldigo mi ceguera y mi obstinación. Todo es demasiado tarde. En estos momentos no puedo escribir ni hablar con serenidad. Estoy demasiado trastornado. En cuanto esté mejor, me dedicaré a la búsqueda e iré posiblemente hasta Viena. Dentro de un par de meses, hacia el otoño, iré a visitaros, si es que aún estoy vivo. Al propio tiempo os contaré lo que ahora no tengo fuerzas para escribir. Adiós. Rogad por mí, queridos amigos. Aquí terminaba la carta. Si bien yo no había conocido a Berta Reinfeldt, mis ojos se llenaron de lágrimas. La noticia de su muerte me impresionó muchísimo. Devolví a mi padre la carta del general. El sol se hundía cada vez más en el ocaso, y la tarde era dulce y clara. Paseando bajo la tibia luz del atardecer, nos entretuvimos haciendo cábalas sobre el posible sentido de las incoherentes y violentas afirmaciones de aquella carta. En el puente levadizo encontramos a la señorita La Fontaine y a la señorita Paraudon, que habían salido a admirar el magnífico claro de luna. Frente a nosotros se extendía el prado por el cual nos habíamos paseado. A la izquierda, el camino discurría bajo unos venerables árboles y desaparecía en la espesura del bosque. A la derecha, la carretera pasaba sobre un puente severo y pintoresco a la vez, junto al cual se erguía una torre en ruinas. En el fondo del prado, una ligera neblina delimitaba el horizonte con un velo trance, y de cuando en cuando se veían brillar las aguas del torrente a la luz de la luna. Lo mismo a mi padre que a mí nos seducía lo pintoresco, y nos quedamos contemplando en silencio la espléndida llanura que se extendía ante nosotros. Las dos buenas señoras, a pocos pasos, discutían acerca del paisaje y hablaban de la luna. La señora Paraudon era más bien gruesa y veía todas las cosas desde un punto de vista romántico. La señorita La Fontaine pretendía ser psicóloga y algo mística. Aquella tarde afirmó que la intensa luminosidad de la luna estaba en relación directa con una especial actividad espiritual. Los efectos de una luna llena como aquella podían ser múltiples. Influía en los sueños, en la locura, en la gente nerviosa y hasta en los hechos materiales. Esta noche, dijo, la luna está llena de influjos magnéticos. Mirad cómo brillan las ventanas con un resplandor plateado, como si unas manos invisibles hubieran iluminado las estancias para recibir huéspedes espectrales.